Ahora con el maestro Adrián Alcalá Méndez. Él es uno de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Maestro Alcalá, siempre me da muchísimo gusto saludarlo, ¿eh? Don Oscar Mario, querido, ¿cómo está? Muy buenos días. El gusto es mío dirigirme a usted y a toda su audiencia. Muchísimas gracias por poder platicar con usted en esta mañana de viernes, en donde de bien y de buenas iniciamos el Buen Fin. Oiga, y siguen ya elaborando normal, ¿no? Aunque sea con 4, pues. Sí, con 4 estamos decidiendo desde agosto, don Oscar Mario, estamos resolviendo recursos cada semana, obviamente en materia de acceso a la información, de protección de datos personales, denuncias por posibles vulneraciones a datos personales. Y si me permite ahorita en este momento, ahorita que están ustedes de Buen Fin, el miércoles pasado posicioné un recurso de revisión en donde le ordenamos a la Conducef entregar el número de registros de teléfonos de las personas que nos registramos ante la Conducef para que ya no recibamos el tipo de propaganda que muchas veces nos hablan en fin de semana o a deshoras. Nosotros y decir a las personas que las personas tienen ese derecho de acudir ante la Conducef a registrar su número telefónico para ya no recibir ese tipo de propaganda, y en dado caso, como esta persona que lo hizo, que siga recibiendo, acude ante nosotros como el INAI y nosotros le ordenamos en todo caso a la Conducef a que cancele de su base de datos al número telefónico. Es una manera de proteger los datos personales, don Oscar Mario. Bueno, interesante también. Oiga, y bueno, pues en medios digitales, un tema relacionado con el uso de una tarjeta corporativa del INAI por un ex comisionado que supuestamente pues llevó a hacer pagos en un centro nocturno. Pero a ver, me llama la atención, es un tema que se está reviviendo y que data de hace 9 años. Exactamente, don A Oscar ver, Mario. ¿cómo está eso? ¿Cómo? Fíjese que el viernes pues, mucha gente supimos, ¿no?, a través de las redes sociales que se filtró, y digo filtró porque este tema ya había sido resuelto en el pleno del entonces INAI, conformado por otras personas, hombres y mujeres, que integraron el año 2014 el pleno. Una persona solicitó información relativa al gasto de la tarjeta corporativa, se entregó a través de un recurso de revisión en versión pública. Cuando me refiero a versión pública, usted sabe, también la audiencia, que se testan ciertos datos, pues por poder comprometer alguna información delicada, o confidencial o reserva. Sin embargo, lo que vimos el viernes fue que se filtró el estado de cuenta de manera íntegra. Contrario a lo que se ha dicho, el INAI no reservó por 10 años la información, en su momento se entregó, y bueno, se filtró esta información. Es un tema que data efectivamente de hace 9 años, y estoy consciente que este tipo de situaciones externas, don Oscar Mario, y también obviamente al público en general, busca la desacreditación que puedan llegar a ocurrir alrededor de todo esto. Estamos viviendo obviamente en momentos muy difíciles, en donde la transparencia se está imponiendo, en donde nosotros, recordará usted que amablemente me entrevistó durante varios meses de este año, donde nos vimos inactivos más de 151 días, la propia Corte tuvo que intervenir para concedernos una medida a efecto de que podamos resolver los derechos fundamentales. La semana pasada, don Oscar Mario, el jueves apenas estuvimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exponer nuestro caso, es decir, hemos sido consistentes, las 4 comisionadas, mis 3 compañeras por un servidor, en esta defensa. Entonces, pues obviamente es muy natural, digamos, que en este tipo de situaciones y de coyunturas se estén viviendo ese tipo de desacreditaciones en contra de la institución. Pretender desacreditar a la institución. Tenemos pendiente la designación de 3 personas comisionadas en el Pleno del Senado de la República, y bueno, todo ello aunado a que en los próximos días también, además, habrá un cambio en la renovación de la presidencia del instituto, en donde la comisionada presidenta Blanca Lili Ibarra habrá de concluir su mandato que hace 3 años le otorgamos para presidir el Pleno del INAI. Entonces, todo esto que gira alrededor, pues obviamente tiene, me imagino, un propósito claro de desacreditar al instituto, ¿no? Y no es casualidad. Entonces, si hace 9 años pasó esto, que hoy lo vengan a sacar, pues obviamente tiene por propósito desacreditar. Pero yo creo que no debemos de perder la vista de la importancia que tiene el instituto, de la importancia que tiene garantizar estos derechos fundamentales para la democracia. Pero además, don Oscar Mario, estamos ya inmersos en el proceso electoral, el más complejo. Entonces la información se va a volver un activo muy especial
Entonces, tenemos que rendir cuentas las y los candidatos, de no solamente de sus plataformas electorales, sino también de su haber patrimonial, de su haber de su evolución patrimonial. Entonces, pues claro, pretenden obviamente un descrédito en contra de la institución. Oiga, pero si es plan con maña, ¿no? A ver, ¿quién mete la solicitud? ¿Quién ingresa la solicitud? Es que no fue una solicitud, don Oscar Manuel, es el tema. O sea, una solicitud hubo hace 9 años y Ajá. entonces se ordenó entregar la versión pública del estado de cuenta. Ajá. En aquel entonces integraron el pleno del INAI los comisionados de Monterrey, Guerra, Acuña, Acano, Puente, Cursain y Salas. Fue un recurso que se resolvió, es público, bajo la ponencia de la comisionada Cursain, y se ordenó entregar la versión pública, y así lo entregó el instituto. ¿Y cuál fue la conclusión en ese momento? Que se dio a entregar. ¿Por qué? Porque es un asunto público. Uh-huh. Entonces, ahora, claro... ¿Pero cómo se resolvió entonces? Que se tienen que entregar la versión pública del estado de cuenta. Se testaron algunos elementos porque no fue dinero público y en principio se trata de datos personales porque corresponde al patrimonio de una persona. Es decir, los gastos que se erogan, obviamente, pues obviamente corren a cargo del patrimonio público, siempre y cuando estén justificados. En ese caso, derivado de una impropia declaración que incluso el entonces comisionado Guerra dio en medios de comunicación, incluso el día de ayer, él reconoció que fue una equivocación y una reposición al erario público de dinero, incluso con interés. Entonces, eso como da cuenta del patrimonio de una persona, se ordenó testar y es pública esa información desde hace 9 años. Entonces, lo que viene hace unos días, concretamente una semana, para ser exactos, es una filtración de la información y eso es lo que atenta contra la integridad de la información, contra lo que nosotros estamos luchando precisamente, don Oscar Mario, porque no fue objeto de solicitud. Si ahorita piden la información de los estados de cuenta, como ya se han pedido a la luz de esta situación, nosotros entregamos vamos a entregar, obviamente nunca hemos tapado nada, como comúnmente se dice, es decir, ocultado nada en el instituto. No es cierto que el INAI había reservado por 10 años la información, totalmente falso. En su momento se entregó, sencillamente no habían vuelto a pedir la información. En el momento en que se vuelve a pedir la información, pues obviamente en ese momento se determina la entrega de la información en los términos que legalmente corresponden. Oiga, pero pues tampoco tenía la necesidad de renunciar el maestro Guerra Fordo, ¿sí? Yo ahí sí soy muy respetuoso de la decisión, fue una decisión voluntaria, sí, autónoma de él. En donde sobre todo si ya se había resuelto el asunto asunto hace 10 años, ¿no? Sí, o sea, él presentó ante nosotros y dijo, bueno, pues especialmente en el momento que estamos viendo para evitar el desprestigio y no caer en pues digamos, mar o ola que se pretende realizar en contra del propio instituto, él decidió, nos platicó ante nosotros que mejor se apartaba para que se hicieran las investigaciones correspondientes por parte de quien le corresponde, que es el órgano interno de control. Es una decisión voluntaria de parte del señor Guerra, y así lo tomamos nosotros. ¿Y por qué? Porque estamos, repito, inmersos en un proceso de descrédito, no solamente de personas, sino también, no se pretende desacreditar a las personas, sino en contra de la institución. Hemos sido contundentes, no hemos temblado, no nos ha temblado la mano, Oscar. Sigue en la conversación con Oscar. Revive es uno que data de hace más de 9 años, casi 10, relacionado con el uso de una tarjeta corporativa del INAI por un excomisionado. Oiga, pues obviamente esto es plan con maña y le comentan del auditorio, el maestro Óscar Mauricio Guerra Ford no debe renunciar a su puesto porque es darle importancia y fuerza a quienes buscan intereses muy distintos al de hacer un periodismo serio y objetivo. ¿Por qué les da ese gusto? Pues ahora, ¿renuncia en definitiva o se separa del cargo temporalmente? Don Oscar Mario, la verdad es que ahí yo respeto la decisión del maestro Guerra, quien tiene un amplio antecedente en la materia. Fue su decisión autónoma precisamente para evitar este tipo de alimentos hacia la especulación, hacia la confrontación, hacia la falta pues de inferencias torcidas que solo buscan dañar a la institución. Yo respeto la decisión del maestro Guerra. Su decisión fue está públicamente, es una renuncia voluntaria, definitiva, precisamente para efecto de que ante la acreditación, es decir, que el INAI como una institución de rendición de cuentas,
pues también la autoridad, que es el órgano interno de control, que dicho sea de paso, don Oscar Mario, y al auditorio también, a la titular del órgano interno de control no es designada por el instituto, ella fue designada en un proceso abierto por parte de la Cámara de Diputados, es decir, hay una independencia total. Entonces, para privilegiar eso y para privilegiar, obviamente, la credibilidad de la institución, de que no hubo nada, pues que la autoridad correspondiente investigue y llegue a la consecuencia correspondiente. Ahí nosotros no tenemos ninguna injerencia, en la decisión que vaya a tomar el órgano interno de control. De hecho, nosotros le dimos vista el lunes mismo al órgano interno de control que iniciara con la investigación correspondiente al respecto. Oiga, pero entonces, ¿es una separación temporal mientras la investigación o es una renuncia con carácter o de carácter irrevocable? En el texto establece que es una renuncia de carácter irrevocable. Bueno, pues lo que dicen del auditorio, ¿no? Injusto, y es darle fuerza e importancia a quienes no lo merecen y fortalecen a medios que se dedican a la extorsión y a la difamación, es lo que escriben del auditorio. Sí, pues efectivamente, pero bueno, ahí sí la decisión fue del propio maestro Guerra, ¿verdad? Lo entendemos por el momento en el que estamos viviendo, don Oscar Mario. Pues, ¿qué quiere que le diga? La mayoría está en contra de esto, pero bueno, en fin, ¿y qué sigue, señor comisionado? Pues mire, la verdad es que vamos a vivir procesos de elección, de comisionado, presidente como tal, y es parte de lo que yo le comentaba hace unos momentos. El 10 de diciembre, concluye su mandato la comisionada presidenta Ibarra, no como comisionada, sino como presidenta, y habremos de ir a la renovación. Quiero decírtelo ahora, aprovechando el espacio, don Oscar Mario, y a su público, que claro que me interesaría ser comisionado presidente del INAI. He trabajado los últimos 10 años en el sistema de transparencia, primero en mi estado, después como secretario, actualmente como comisionado. Estoy convencido que aún quedan muchas cosas por hacer y muchas cosas por mejorar. Es decir, lo que se ha hecho desde estos años en el IFAI, INAI, por supuesto que se puede mejorar. Tengo la convicción de que es momento de reinventar las agendas para que los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales lleguen a la gente, es decir, cómo podemos no solamente ejercer el derecho, sino utilizarlo de una manera estratégica para que impacten la vida cotidiana de las personas y propiciar mejores condiciones de libertad, de equidad y de justicia. Como instituto tenemos una deuda pendiente y es que al INAI lo conozcan todas y todos, en cualquier rincón que se escuche que existe el INAI, que existe un derecho de acceso a la información, que ese derecho de acceso a la información me puede servir para mí, por ejemplo, para tener acceso a mi expediente clínico, o puedo saber yo, por ejemplo, cuáles son los horarios en los cuales se existe la recolección de basura. ¿Por qué? Porque por diferentes situaciones, es decir, o por ejemplo, cuáles son los programas de vialidad que existen en una determinada municipalidad para efecto de concientizar, o programas del agua potable, etcétera. Toda la información tiene un impacto económico en nosotros, un impacto económico, un impacto en la vida de las personas. Estoy convencido de que el INAI debe ser dirigido con el objetivo de unir y de sumar, en lugar de sumar y de unir, de llegar a acuerdos, con disposición siempre, don Oscar Mario, de llegar a soluciones. No es mi estilo, no es mi naturaleza la confrontación. Yo siempre he buscado el diálogo, la unión, a través precisamente de buscar, de sumar y multiplicar y no restar y dividir. Por eso es de que yo también permito la libertad de expresión. Incluso yo no soy de las personas que bloquea gente en las redes sociales. La crítica la acepto tal cual, todos tenemos libertad de expresión, y aprovecho este espacio, don Oscar Mario, para acabar con especulaciones de una manera rotunda y contundente. Niego rotundamente los hechos en los que se me ha estado señalando en los últimos días. A mí se me ha estado inmiscuyendo que yo estuve ese día en esa fiesta en un lugar. Yo no estuve, lo digo así con total contundencia, yo no asistí a esa reunión, ni tampoco tuve conocimiento que en la misma se realizara el cargo o el pago con esa tarjeta corporativa. Yo lo niego rotundamente. Aprovecho el espacio para dirigirme a usted y a su audiencia en ese sentido, para acabar con especulaciones, pero también además aprovechar, como lo hice ahorita, de manifestar mi intención de buscar la presidencia como un espacio y fortalecer a la institución, siempre dialogando, siempre buscando, sumando esfuerzos y lograr los consensos. Pues quizá a lo mejor es no hacerles la segunda y tampoco aclarar por qué es lo que buscan este tipo de
de extorsionadores, ¿eh? Sí, pero era también gracias importante pues acabar con especulaciones, tal cual. Yo por eso aprovecho este espacio. Ni les hagan caso, bueno, yo creo que no vale la pena hacerles caso. Oiga, pero interesante lo que usted dice, busca la presidencia del INAI. ¿Cómo va este proceso para la elección? Pues al menos de dos, o bueno, sería lo ideal que fueran tres, o los tres que faltan, pero ¿cómo va este proceso? Pues yo creo que durante la presente legislatura, mientras exista esa mayoría de simpatizantes de Morena o afiliados a Morena más bien y los que están aliados, ¿no? Los aliados de Morena, pues es difícil que vaya a poder avanzar el asunto, ¿no? En el Senado de la República, digo, ya sé que Sí. usted, soy muy optimista con usted. Yo confío, queda un mes precisamente para que concluya el periodo ordinario de sesión del Senado de la República. Yo confío y sigo confiando en que habrá designación de por lo menos una persona comisionada. Pero nosotros, los cuatro, hemos dialogado, son mujeres y yo un servidor, maduros, conscientes, profesionales, institucionales, que siempre buscamos el bien de la institución. Entonces, es un proceso normal, evolutivo, entonces anteponemos el interés de la institución por los intereses. Entonces, habrá una renovación el 7 de diciembre, hemos platicado que habrá de llegar a esta elección, en donde encontraremos los consensos para que alguien tome las riendas de la institución, pues de cara a los próximos 3 años, como se ha hecho normalmente cuando se hizo con la entonces presidenta Jimena Puente, posteriormente con la comisionada Acuña y hace 3 años con la comisionada Blanca Lili Ibarra. Sabemos que necesitamos una institución igual, fuerte, autónoma, independiente, que no nos doblemos como no ha sido en este último caso, que este último año ha sido, pues obviamente, muy difícil para la vida institucional, pero gracias al apoyo de ustedes y de personas como su audiencia y otras personas que ejercen el derecho y también instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estamos en pie para defender, no es una guerra, no es un pleito, estamos por defender los derechos que ante el Senado de la República protestamos guardar y hacer guardar, que son los derechos de acceso a la información y de la protección de datos personales. Pero se pueden ir con 4 hasta después de las elecciones o incluso hasta que termine esta legislatura, ¿no? Sí, se puede ir con 4 porque Sí. la Corte así nos dijo, esta medida suspensional, digamos, es una fuerza que nos da, digamos, como una capa para seguir trabajando en defensa de los derechos hasta en tanto el Senado de la República cumpla con su mandato constitucional. Oiga, ¿la votación es interna entre los 4 o cómo funciona eso? Sí, es interna entre los 4. Es una decisión secreta, así lo establece la propia legislación. Hay una ronda y quien alcance la mayoría calificada de los integrantes habrá de ser quien conduzca los trabajos de la institución por los próximos años. Pues todos han hecho una gran labor, ¿eh? Sí. Conocemos la de usted, que es perfecta, ¿no? Que es totalmente honesta y transparente, pero bueno, pues será entre 3, no, entre 4, ¿verdad? Entre 4, sí. Entre 4, Usted sí. también vota, ¿no? Usted también vota, Yo también ¿no? voto. Sí. Yo también voto, reconozco el trabajo, obviamente, de mis Sí. colegas, de la presidenta Blanca Lili Ibarra, de la comisionada Sí. Norma Julieta del Río Venegas, de la comisionada Josefina Román Vergara. Todos creo que hemos hecho un trabajo. Ustedes juzgan por nosotros, yo juzgo por mis compañeras que han hecho un excelente trabajo, un impecable trabajo en pro y defensa de los derechos, cada quien en su agenda, porque nos tenemos que dividir y coordinar, pero al final del día todos ponemos para que la institución sea una institución sólida y fuerte. Yo siempre les digo a las personas, la gente pasa por Insurgentes Sur 3211 y ve un solo instituto, porque somos una sola institución, somos un instituto nacional, y así lo hemos hecho, y mis respetos para mis queridas comisionadas, compañeras de pleno, que estoy seguro también obviamente lo conducirán de una manera pues perfecta. Bueno, pues lo digo objetivamente, usted con una trayectoria intachable y un historial personal y profesional impecable, pues estaremos muy atentos. ¿Cuándo votan? Gracias, don Oscar Mario. Votamos el jueves 7 de diciembre. Jueves 7 de diciembre. Sí, porque que los senadores vayan a doblar un poquito para llevar a cabo esta obligación que tienen, Esta obligación que tienen de nombrar al menos a 2 comisionados, pues se antoja muy difícil, ¿no? Sí, complejo. Yo sigo apostando a ver siempre el vaso medio lleno, con mucho optimismo de que van a encontrarse los consensos.
porque también vienen otras designaciones. Entonces creo que al final los senadores velarán por el interés de la República, que es precisamente que las instituciones funcionemos completamente. En el fin irresistible Walmart tienes la confianza de encontrar todo a precios bajos. Lavadora o estufa Mave a solo 7,490 pesos.